Continuamos con esta entrevista con la presidenta de la firma encuestadora CISA Research Group, doña Lilian Pagamire. Pues aquí se ha habido una medición y obviamente yo sé que ustedes son muy recelosos en eso de cuestionar otro trabajo, siempre se enfocan a defender lo que es el trabajo de ustedes. Pero ha sido un fenómeno que, y por el peso de la firma encuestadora que ha estado publicando, me refiero a la firma Gallup en el periódico Hoy, con una puntuación de Guillermo Moreno de casi el 24% y una gente que no, ni siquiera partidos reconocidos tiene la Junta Central Electoral. En la propia encuesta anterior le daban 1.8 y uno no sabe ese salto cuantitativo tan espectacular, como diría un amigo mío, en tiempo de paz, no de guerra. Y la realidad es que eso un poco ha conmovido a la opinión pública, porque dice, bueno, entonces todo se vale en las encuestas a raíz de eso que usted dice, de la asociación que van a formar, o sea, todo está permitido. A ver si usted nos ayuda a entender un poco qué pudo haber pasado ahí por su condición de una técnica del área. Bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes, que he sido profesora de investigación muchos años, que cuando uno va a analizar una encuesta tiene que hacerse 4 preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la ficha técnica? ¿Cuál es la composición de la muestra? Se supone que la muestra debe ser representativa de la población de votantes. Lo primero que uno analiza es eso. Si una muestra está sesgada, pues pueden darse realmente elementos que te distorsionen todos los datos. Más urbano, más rural, más de un área o de otro área. La segunda pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es la estructura de levantamiento? ¿Tú tienes una estructura real con controles de calidad, tienes supervisores o tú simplemente mandas a una persona a que se siente en un parque y empiece a hacer cosas? La tercera pregunta es, enséñame tu cuestionario, ¿cómo fue? Porque hay muchas veces que una pregunta puede marcar hacia dónde tú estás tendenciando una respuesta. Y por último, ¿cuál fue la ponderación que tú utilizaste? Porque generalmente se tiene que ponderar para equilibrar los niveles de edad, género, nivel socioeconómico y ese tipo de cosas, pero sobre todo en recuerdo de voto. Entonces, si tú analizas las 2 fichas técnicas y ves que exactamente son iguales dos encuestadoras, entonces es imposible. En ese momento tú dirías, bueno, la ficha técnica está exactamente igual, la estructura está exactamente igual, las 2 muestras son representativas de la población, el cuestionario no está dirigido hacia ningún evento específico o no lo estás manipulando, las preguntas, y la ponderación correcta es la que se hizo, entonces algún tipo de error, vamos a decir, un error de codificación que se pudo haber dado o un error de labels. Los labels es como que tú pongas a uno primero y otro después y después le asignes ese número a ese label que se puede dar en términos de los programas estadísticos que uno maneja. Entonces, en ese caso yo iría a visualizar el error. Si tú analizas nuestras encuestas, desde ahora a 3 anteriores, Guillermo Moreno tiene de 1.2 a 1.7, oscila, pero es una oscilación que está dentro de lo que es el margen de error. La misma encuesta Gallup, como usted dice, su medición anterior le dio 1.8. Entonces, 1.8 no sé cuánto tenía anteriormente, pero las fluctuaciones son permitidas dentro del error. Entonces, yo lo que diría es que la misma encuesta Gallup debería analizar sus resultados y ver si realmente cometió un error a nivel de metodología o un error a nivel de codificación, que es lo que podría explicar esa astronómica variabilidad desde 1.8 hasta
23 o 24%. O sea, no es lógico estadísticamente. Yo creo que la probabilidad de ocurrencia de ese evento debe ser 0.000001. O sea, no hay ningún hecho que pueda permitir que una gente en 3, 4 meses aumente alrededor de 22 puntos, 23 puntos. ¿No? Tendría que ser un evento catastrófico y sería una cuestión que todo el mundo sintiera la ebullición, que viéramos los afiches de Moreno en todos los lugares, que todo el mundo estuviera hablando de Guillermo Moreno. Entonces quizás en ese caso te diría, bueno, quizás pudo aumentar. Yo personalmente en 30 años no he visto ni aquí ni fuera de aquí ningún candidato específico que en 2 o 3 meses haya subido de un 1 a un 24%. He visto procesos que se gestan y que desplazan a partidos dominantes a través del tiempo, que dura un año, porque el mismo Podemos tiene más de un año en ese proceso. Y es un momento catalizador de todas esas protestas que se daban. Las bombas que ocurrió en Madrid en el momento anterior a la elección, que varió, y fíjate lo que variaron 2 o 3 puntos que se fueron hacia un lado, no fue tampoco que uno a 50. Y por un mal manejo, una mala explicación de las autoridades que le atribuyeron a ETA algo que había sido de Al Qaeda, porque inclusive si dicen que se lo atribuyen a Al Qaeda, quizás pudieron haber retenido el poder. Y en el caso de Syriza también todo lo que ha venido pasando con Grecia, ¿verdad? Exactamente. Y en el caso particular de la República Dominicana, nosotros hemos visto que los liderazgos son muy lentos para moverse. Aún con condiciones muy adversas. Por ejemplo, hablamos de Hipólito Mejía, que a final de 2004 habían condiciones muy adversas a él y a la situación misma, y terminó con un 33%. Anteriormente, en el 2012, cuando volvió a iniciar, acuérdese que ciertamente él estaba a unos 10 o 15 puntos por encima de Danilo Medina al principio, pero el proceso de eso, estamos hablando de un 40-50, y bajó ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Con todos esos procesos, con toda la estructura PLDista en la calle. ¿Cuánto bajó al fin y al cabo? A 47, porque al fin y al cabo las elecciones fueron bastante reñidas. Muy cerradas, sí. Entonces aquí se moviliza un 4 o un 5%. Eso lo hemos visto otra vez en todos las mediciones. Hay un 4 o un 5% que se va hacia un lado, que es lo que se llama la masa silente, la masa que no está en la calle, que en algún momento puede inclinarse hacia un candidato o hacia otro candidato. Pero esto, para mí, sería un fenómeno totalmente, de ser explicable, totalmente incomprensible en este momento. ¿Cómo no? Por ejemplo, una explicación que dio el representante de la firma es que esto es parte según me llamó un colega que le entrevistó, que esto es parte de la movilidad que se está dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana por la lucha entre reeleccionistas y no reeleccionistas, y que esos votos como que son del PLD que están saliendo, si en la reelección se quedan un gran porcentaje con el presidente Medina, si no lo hay, entonces se desplazan hacia Guillermo Moreno. Bueno, en los estudios que nosotros hacemos, eso tampoco se da. ¿Por qué? Porque el PLD tiene 6 precandidatos. 6, aparte, son 6 o son 5. Está el ingeniero Pérez, el ingeniero Radamés Segura, Francisco Javier. Bueno, y aunque no se ha declarado como tal, pero el doctor Leonel Fernández. Claro, y siempre Margarita está ahí. Exactamente. Entonces, si la reelección fuera el issue que fuera a modificar esos datos, entonces cuando se vieran esos otros escenarios, esas personas se
lo lógico sería que esos otros candidatos aumentaran también. Vamos a suponer que en el asunto interno, que cuando usted le pregunta internamente si Danilo Medina no está, porque nosotros hacemos esa pregunta en todas las encuestas, si Danilo Medina no está, ¿hacia dónde se van? Entonces, podría irse a otro de los precandidatos. ¿por qué no se van? Si esa es la explicación, ¿por qué no se acumulan en otros? Sin embargo, todo el mundo hace así y se va a Margarita Cedeño o a Leonel Fernández. Entonces, ese movimiento interno no es hacia yo no voto, por ejemplo, o yo no voy a votar si va esto internamente. O sea, nuestros datos, y yo creo que los datos de ellos mismos, cuando han hecho mediciones anteriores, dan esa movilidad. La movilidad de los PLDistas es hacia ellos, y cuando Danilo Medina no está en el contexto, todo el mundo se va para, no estoy todo el mundo, hay un 5, un 6% que está para Pérez, un 7, 8, un 7 y algo por ciento se va a Francisco Javier, un 2 o 3% se divide entre Temístocles Montaz y Segura, pero si usted ve el gráfico, y son pequeñas movilizaciones, y hacen así, se van a donde Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Entonces, ese es el movimiento que nosotros hemos visto a través de todas las mediciones que hemos hecho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vuelvo a la pregunta original, a la parte de la introducción, un poco, y uno dice, caramba, pueden las firmas encuestadoras, que obviamente, porque no cabe duda de que ustedes ganan plata con eso y tienen una estructura de empleados y todo, como un poco dañar el propio, y más que negocio, es un ejercicio científico, profesional, que ya nada se hace al azar, ninguna actividad de la vida económica, política, nada se hace al ojo por ciento, ni al azar. Entonces, como que hay cosas que pueden dañar el trabajo de las firmas encuestadoras. ¿Usted no tiene esa aprensión? Bueno, que si tengo la impresión de que puede dañar, sí. A mí realmente me da mucha pena que el negocio como tal, que vamos a decir el sector como tal, esté siendo desacreditado. Sí, eso es realmente algo que molesta, en el sentido de que, bueno, nosotros trabajamos aquí, trabajamos fuera de aquí, y real efectivamente que las firmas encuestadoras se cuestione de una manera que las invalide, pues el negocio, el sector en sí sufre, porque entonces no solamente no se cree ahí, sino que no se cree en otros renglones. Personalmente, nosotros no hemos visto eso en términos de Acisa. No. Acisa es atacada, y ha sido atacada en muchas ocasiones por su parte política y por su parte en la época de las elecciones. Pero inexorablemente llegan las elecciones y somos de las firmas que en cada caso hemos acertado. En ningún momento no puede decir que nos disparamos, que dimos una cosa por otra, que invertimos el orden. Están ahí los resultados. Y nuestros clientes... Ustedes nunca han salido del margen de error. Nunca nos hemos salido del margen de error, y hemos hecho predicciones, como la vez que hicimos las predicciones municipales y congresionales, que fue que todo el mundo decía que nosotros éramos unos locos, que eso nunca se podía haber hecho, que eso era imposible de hacer, y sin embargo dimos casi en la diana. Sí. ¿Cuántos senadores eran? ¿Cuántos diputados eran? Los alcaldes. Sí. O sea que, ¿por qué? Porque seguimos un proceso metodológico, tenemos unas grandes muestras, hacemos un muestreo probabilístico de acuerdo a los estándares que he establecido, y eso no hay forma de que tú te equivoques ahí, ¿eh? Te puedes equivocar con el margen de error, pero no te puedes equivocar de esa manera. Ahora, vuelvo y repito, Acisa tiene hoy más clientes que lo que tenía hace un año, comerciales. Okay. Entonces, yo creo que eso es un indicador de que, aunque se hable mucho, nosotros no nos hemos afectado, porque la gente, al fin y al cabo, los clientes ven cuál es la capacidad y cuál es la integridad
de los resultados que hacemos. Por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de marca y en base a ese trabajo se implementan acciones, promociones y eso, y se ve que la marca va adquiriendo el peso, entonces los mismos clientes van diciendo, bueno, estas recomendaciones nos están dando resultados. O sea, las noticias buenas y malas corren. Exactamente. Y en ese sentido, pues no sentimos ese impacto negativo. Ahora, sí, en términos del sector, yo creo que tenemos que implementar, tenemos que hacer que las empresas que están aquí se adhieran a normas, que se adhieran que se suscriban a normas éticas y que se suscriban a los controles de calidad. Y que así como tú dijiste que se juntaba un grupo de comunicadores, que exista real efectivamente la capacidad para entrar a ver qué es lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo y certificar. Eso llegará en algún momento, que una asociación certifique todo lo que... Eso no quiere decir que otras personas no van a seguir trabajando, porque van a seguir trabajando fuera de ahí. Ahora, cuando tú vayas a contratar a una empresa, tú vas a contratar a la empresa que está certificada y que está dentro de la asociación. El que quiere un trabajo serio. Y que quiere un trabajo serio, o tú vas a contratar a una empresa que como quiera te lo va a hacer, quizás te lo va a hacer de todas maneras, pero no va a estar adherida a esos principios. Y yo creo que hacia eso vamos avanzando, y yo soy de las personas que siempre veo el vaso medio lleno. Yo creo que hemos avanzado. Yo creo que la investigación, tanto política como de mercado, es imprescindible en la actualidad, y que todo el mundo considera que para hacer una inversión grande tiene que tener esa información, y que cada vez más los políticos entienden que todas las campañas deben estar fundamentadas en datos confiables y seguros, y se está avanzando. Yo creo que muchas veces la política o los políticos ven la cosa muy negativa, cuando en realidad está avanzando el proceso en sentido general. Claro, y entonces, ¿cuándo ustedes tienen previsto? Porque ya las cosas van marchando. ¿Cuándo tienen previsto? Nosotros vamos a medir de ahora en adelante todos los meses. Todos los meses vamos a tener una medición para ver cuál es. En marzo ustedes pueden... En marzo, sí, quizás lo hagamos, esperemos a que se elijan, creo que del 29 de marzo hay unas... sí, está convocada del PRM, quizás esperemos a que eso se dé para entonces nosotros medir. Si van a esperar eso, no lo esperen, porque creo que el 29 de marzo, primero, la historia no ha sido esa, y número dos, déjeme decirle que el 29 de marzo creo que o es Domingo de Ramos o es Domingo de Resurrección. Creo que más Domingo de Ramos, sí, creo que inicia la Semana Santa y más fácil pasa un camello por el ojal de una aguja que en una fecha así se haga una convención, que un rico llegar a los reinos. Pero seguro, a principios de abril tendremos nuestra próxima medición. Y en el mes de abril, antes del 15 podemos tener la primera medición, y ojalá que nos invites y veamos cómo están evolucionando todos los panoramas. Está invitada automáticamente, y le agradezco que con todo ese trabajo saque tiempo para compartir con nosotros todas estas informaciones de carácter técnico-científico. Muchísimas gracias a usted. No. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.